primero que te queríamos decir es que muchísimas gracias por haber aceptado hacer la entrevista con nosotros. Y bueno, el objetivo básicamente de esta entrevista es ahondar un poco en el mundo del Big Data y en tu proyección en los datos y en tus labores pues aquí también en el mundo. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cómo definirías tú el concepto del Big Data en términos un poco simplificados para la gente que no tiene mucha idea de qué se refiere este concepto? Bueno, yo te cuento un poco enfocado al periodismo, que es al final lo que sé, lo que manejamos aquí. Y bueno, aquí realmente lo que hacemos, hacemos periodismo de datos, utilizamos Big Data, pero para contar noticias, historias. Ya hay otro tipo de Big Data que ya maneja gente que trabaja con las analíticas para ver el tráfico de noticias o para ver la publicidad que tenemos y demás. Nosotros utilizamos herramientas un poco más accesibles, pero para eso, para analizar pues estadísticas o bases de datos que sean complejas, ya para extraer de ahí pues historias o noticias, o para desengranar pues determinados informes, pues como ahora puede ser todo el caso Aldama o el caso Coldo y demás, pues que llegan pues documentos en bruto y de ahí hay que utilizar Big Data pues para extraer la información. Digamos que es como un conjunto de técnicas digitales y plataformas y mucha programación que se utiliza para simplificar un poco el trabajo. Vale. Bueno, también te queríamos preguntar ¿qué fue lo que te llevó a especializarte pues, en este periodismo de datos? Bueno, pues creo que cuando yo estudié el máster de periodismo, investigación y datos que ofrece El Mundo, y lo hice en un momento en el que había un poco de auge en este sector. Ahora mismo no sé, creo que se ha bajado un poquito, antes igual había un poco de moda, pero bueno, aún así creo que tiene mucha proyección porque te permite, pues eso, pues te especializas en herramientas y aplicaciones que son un poco como de última generación y esto te permite ir un poco más allá que un periodista raso. Al final un redactor normal pues hace más trabajo rudimentario de llamadas, fuentes, que eso es muy importante, pero el periodismo de datos te ofrece una posibilidad de ir un poco más allá. Te permite pues eso, con herramientas, pues incluso acceder más rápido a las noticias. Entonces, bueno, eso me parece muy interesante y me gustaba mucho el periodismo de investigación y al final está muy ligado y es al final una pata fundamental del periodismo de investigación. Sí. ¿Y qué impacto, qué beneficios específicos, nos has acercado un poco ya a esta pregunta, pero crees que puede aportar este Big Data al periodismo y de qué manera lo está transformando? Pues lo está transformando porque al final el lector ahora mismo quiere todo para allá, todos vivimos en un mundo ya muy, muy digital, las redes sociales también han acelerado un poco el ritmo, entonces ya, todo tiene que ser inmediato, todo, pues la noticia de hace 5 minutos ya no vale, entonces digamos que el periodismo de datos pues, y el Big Data te permite introducirte como en ese ritmo tan frenético. Pues ya te digo, al final es mucho trabajo de tecnología, informática, programación, que eso, bueno, pues con mucho aprendizaje y muchas técnicas te permite pues llegar rápido. Sí. O sobre todo publicar rápido, porque a veces es muy importante el Big Data y la tecnología y las redes sociales, pero al final no podemos olvidarnos de lo que es el periodismo humano. Al final todo lo que conseguimos hay que contrastarlo y verificarlo y hay que trabajar mucho con fuentes y con expertos. Al final esa también es una parte muy importante. Pero digamos que podemos publicar mucho más rápido que de otra manera. Vale, y bueno, a raíz de esta pregunta, tú me has dicho interdisciplinar y tal. Bueno, pues nosotros hemos estado investigando un poco sobre el Big Data y muchos periodistas y mucha gente que ha hablado sobre el Big Data dice que le es fundamental apoyarse en estadísticos, programadores. Entonces, un poco cómo coordináis aquí pues, esa relación interdisciplinar. Sí. Es que eso también es importante, que se me ha olvidado, porque al final ya no solo se ha transformado a la hora de llegar a las noticias, sino también de cómo las contamos. Al final ahora
todo tiene que ir acompañado de un gráfico, de una visualización que sea llamativa y que ya te entre, digamos que la información un poco más visual. Entonces ahí juega una labor muy importante los programadores. O sea, aquí tenemos 2 personas, hay un equipo de diseño y dentro del equipo hay 2 personas que se encargan únicamente de la programación y del desarrollo pues, de visualizaciones un poco más complejas que son interactivas y que el usuario puede jugar con ellas. Y entonces, bueno, pues como nos organizamos, pues generalmente yo me encargo de, no encontrar, pero proponer el tema o la noticia. Entonces ahí consigo los datos, ya sea estadísticas, informes o sentencias, lo que sea, y de ahí lo extraigo, lo analizo, lo limpio y hablo con el equipo de diseño y organizamos, vemos un poco cómo se puede plantear la publicación. Vale. Y en cuanto a herramientas que nos comentabas antes, métodos que consideras esenciales para el manejo de la visualización de este tipo de datos del Big Data, ¿qué tipo de herramientas o softwares utilizas para recopilar y analizar estos tipos de datos? Pues la verdad es que aquí muy fácil, o sea, Excel es fundamental, pero utilizamos mucho de programación de programas como Python. Y luego pues tenemos la suerte que es accesible para todo el mundo. Hay muchos programas gratuitos que muy fáciles de usar y que desempeñan la labor fundamental, pues como puede ser DataWrapper, Flowris o Carto, Mapbox. O sea, un poco es muy fácil y que todo el mundo puede usarlo. Vale. También queríamos preguntarte, antes ya nos has dicho un poco que en el caso Aldama, por ejemplo, también se utiliza mucho este tipo de periodismo, pero queríamos ver si tú sabes de algún caso o que hayas trabajado en algún caso así que te haya como influido bastante y en el que haya sido fundamental o bastante importante este periodismo de datos y este Big Data. Pues yo no he participado, pero compañeros que estuvieron antes que yo aquí, por ejemplo, participaron en los Panama Papers, que no sé si os suena porque es de hace unos años. Pero ahí, sí, entonces pues aquí estaba Paula Guisado o Marta Ley, creo que también participó, y eso fue un momento clave. O sea, ahí entonces juega el papel de la rapidez, el ritmo. Al final te encuentras con una cantidad de documentos y de archivos, muchísimos pendrives y demás, que eso al final hay que leerlo a una velocidad extrema, pero entonces a través del Big Data pues puedes hacerlo mucho más claro. Vale. Entonces eso fue un momento creo que muy importante para también el periodismo de datos en España. Sí, nosotros investigando también sobre este Big Data y tal, hemos oído hablar de este caso con Marc Cabra en entrevistas que ha hecho. Sí. Es muy interesante. Vale, también queríamos preguntarte, pues antes hemos hablado un poco de los beneficios. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que puede tener el Big Data o que puede conllevar el Big Data? Yo creo que desafíos, pues que al final hay que estar muy actualizado siempre, hay que saber usarlo, no todo el mundo sabe, y creo que más que desafío creo que hay un riesgo y es en caer precisamente en quedarte simplemente en el Big Data. Creo que al final todo eso hay que llevarlo un poco a lo humano y sobre todo que hace falta de expertos que sepan también, aunque a través del Big Data tú puedas sacar conclusiones, es muy importante que expertos o gente especializada en determinados ámbitos, según lo que estés trabajando o estudiando, te den también su visión y sus conclusiones. Entonces creo que esa parte es muy importante y a veces se nos olvida. Vale. Y ya para finalizar queríamos preguntarte qué habilidades crees que serán imprescindibles, porque como tú has dicho, pues no todo el mundo está hecho para ello, para los periodistas de esta era y donde el Big Data juega un papel tan fundamental, y cuál sería un consejo para, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de periodismo y que pues al final nos queremos dedicar a esto. Pues yo creo que hay que estar siempre muy saber todas las novedades que hay de todos los días, no todos los días, pero prácticamente todos los años salen muchas aplicaciones nuevas, muchos programas, entonces creo que hay que estar un poco al día y creo que es muy importante saber de programación y creo que eso va a ser cada vez más importante. Vale, pues muchísimas gracias, como te hemos dicho antes, por habernos aceptado esta entrevista. Ha sido muy
Ay, no me sale, perdón. Nos ha gustado mucho poder hablar contigo, así que muchas gracias. A vosotros.